Hoy te presento la fase temprana de Poppy Playtime Chapter 3. Vamos a verlo. Let's go. Empecemos hablando de Catnap, donde se consideraba que fuese una especie de traje donde la persona que estuviese adentro podía asomar su cabeza. Y antes de llamarse Catnap, se le apodaba inicialmente con el nombre de Cuddle Kitty. En Hogar Dulce Hogar se podía apreciar cómo se escondía la primera vez que fuimos asustados, mientras que en otra toma se le ve acechando con luces intermitentes. Aquí podemos ver cómo luce el personaje hoy en día, las cuales anteriormente se consideró de que caras humanas sobresaliesen dentro de su cuerpo. En su derrota final contra Player se quería que aparte de prenderse fuego también se le viesen parte de sus huesos, para posteriormente ser consumido por las llamas, desprendiendo parte de su pelaje y que al final no tuviese la mano derecha consigo misma, pero sí observándote con un ojo apenas reconocible. En su versión pesadilla contábamos con conceptos finales que ya todos conocemos, pero también tuvimos de algunas ideas anteriores, como la posibilidad de que estuviese formado por muchos cuerpos y esqueletos de anteriores víctimas. Al final de la confrontación con Catnap iba a aparecer su mano esquelética por alguna de las ventanas y en otra nos saltaría su cara para asustarnos. Y su peluche contaba con más pelo que antes. Como segundo punto tenemos los escenarios del juego. A principio de crear esta zona no teníamos una ruta de escape, pero sí de un aviso de por dónde teníamos que empezar. Tenemos un arte conceptual de cómo se veía Plaker durante el día y cómo se veía también durante la noche. En la zona de producción de gas tenemos un arte conceptual de cómo se quería que fuese inicialmente, tanto mirándolo de frente como mirándolo desde arriba, para conectar los postes de electricidad y completar el circuito. En Hogar Dulce Hogar teníamos de una entrada con dicho nombre, pero también contaba con una fuente teniendo a Poppy como estatua. A la izquierda se encontraba la estatua de Elliot Ludwig y a la derecha se encontraba la estatua de Stella Graver. Esta misma entrada te permitía comunicarte con Ollie al aparecer su teléfono más adelante. Anteriormente a esto se le conocía como el Smile Room, que era la misma habitación donde nos atacaba Nightmare Hoggy. Esta misma puerta, como puedes observar, se abría diferente y aparecía antes de que Player llegase a esta zona. La habitación de Kissy Missy se veía de esta manera y que por alguna razón tenía un personaje muy conocido por muchos de nosotros. La tienda de juguetes sí se tenía pensado que fuese explorada en algún momento, ya que su propia llave fue descubierta dentro de los archivos del juego, pero lamentablemente fue descartado y no entiendo el por qué. También se tenía considerado que la Toy Store fuese ocupada por el monumento de Prototype, pero también fue descartado. Aquí podemos ver un plano general de cómo era la escuela de principio a fin, y si perdías la partida tenías que empezar todo de vuelta. Aquí nos revelaron un plano más claro de cómo era el bosque en dirección a la fábrica, y en uno de los archivos contenía un aviso que revelaba la prisión del Chapter 4, pero que eliminaron para evitar spoilers innecesarios. Como tercer punto tenemos a Miss Delight. Las artes conceptuales fueron muy fieles al producto final, para posteriormente diseñar todo el cuerpo en su versión normal, luego se le añaden todos los demás detalles en la cara y finalmente pasan a su versión tenebrosa. Sus animaciones fueron las mismas que vimos en el juego final, pero hubieron otras como la derecha que no fueron utilizadas. De hecho fue la única animación que nunca llegamos a ver dentro del juego. En esta toma podemos apreciar a la profesora, mientras que las luces de fondo varían de manera intermitente. Esto era importante en su momento, porque Miss Delight antes era capaz de moverse en la oscuridad aunque tú la estuvieses viendo. Mírala moverse cuando se apaga la luz. Como cuarto punto tenemos el Grab Pack. En el video que te estoy mostrando se prueban muchísimas más animaciones de Player, caminando, saltando, agachando o cambiando de mano, y que no estaban disponibles en anteriores capítulos. En esta escena podemos ver que inicialmente se consideraba un mecanismo metálico que se encargaba de cambiarte la mano del Grab Pack, pero que fue descartado más adelante. También se consideraba en hacer algunos gestos con la mano, de la misma manera que lo hacías en Project Playtime. Para la mano bengala se pensó utilizar un tipo de munición y que teníamos que recargar en algunas zonas de la fábrica, pero que afortunadamente fue descartado. Se consideró que la mano verde tuviese una nueva apariencia en el Chapter 3, y viéndolo como está se parece un poco a la Omni-mano del Chapter 4. Como quinto punto tenemos a Dog Day. Para este personaje no fue mucho de lo revelado, más allá de que le faltasen algunos barrotes a su celda. Al momento de ser atacado solo salía una Bobby Berjo como su único enemigo. La animación con la que nos perseguía era prácticamente la misma y tenía
teníamos unos renders finales. Como sexto punto tenemos a las criaturas sonrientes. Ellos contaban con sus propios movimientos, tanto para caminar, saltar o hacerte un jumpscare. No importaba de cuál se tratase, todos tenían los mismos patrones. En algún punto del desarrollo, estos personajes se ponían a caminar de manera muy lenta, como si de un zombie se tratase. Aparte de los colores convencionales, también se guardaban las 64 variantes de cada color diferente. Como séptimo punto tenemos a Oli. Al principio Oli no contaba con la voz que todos conocemos y tenía otros diálogos muy diferentes a la versión original. All right, good. I'm glad to see you're still kicking. See that door to the left? Should be a lever hidden right beside it. Quite a mess you made here. How'd you manage that? Doesn't matter. If you need a name for me, we'll go with Ace. I'm making this call on Poppy's behalf. You probably don't want to talk to her right now, I get it. But trust me, she's keeping you here for a reason. Now, there's an escape and play care, but you gotta help me first. And the first favor you could do for me? Stay alive. Stay away from the playhouse. I'll call you. Como octavo punto tenemos a Kissy Missy. De la dientona solo mostraban algunas animaciones emblemáticas, como la vez que se puso a saludarnos encima de la plataforma, pero siguen siendo las mismas que tuvimos en el juego final. Y ese sería el video con la fase temprana de Poppy Playtime Chapter 3. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. La razón del por qué dicha caminata fue descartada era porque tenía demasiado estilo.